La semana económica de esta semana subrayo la firmeza de la Comisión Europea para topar el precio del gas. De hecho, la presidenta Ursula von der Leyen ha enviado una hoja de ruta a los 27 países miembros de la Unión Europea para establecer ese tope en el precio del gas y limitar las facturas que pagamos los consumidores. Claro, el precio del gas afecta en su factura, pero también, al ser una energía primaria, afecta a la factura de la electricidad, aquella electricidad que se produce con el gas. Y es que en España hemos tenido el récord histórico del precio de la luz. Hemos llegado este año a los 545 euros el megavatio hora. Ahora estamos en torno a los 180 euros el megavatio hora. Evidentemente, las personas podemos hacer acciones para mejorar nuestra factura eléctrica. Podemos decidir en qué horas ponemos en marcha la lavadora, el lavavajillas, la secadora, el horno. Pero como decía el economista John Maynard Keynes, es importante una mínima intervención del Estado para el buen funcionamiento de la economía. Y es que voces expertas apuntan que los ingresos de mercado de 180 euros el megavatio hora para los productores eléctricos siguen siendo un umbral muy elevado. De hecho, los costes son de 60 euros el megavatio hora. Como decía el gran Groucho Marx, parece que hemos tocado fondo, pero aún podemos escarbar. Esperemos que este escarbar no rompa los bolsillos de las personas y de las empresas. Muchas gracias.